Nosotros somos el equipo 3 y estaremos presentando la cultura maya. Nuestro equipo está formado por Diego Esteban Orozco Pérez, Estefi Contreras Martínez, Ana Luz Montalvo Murillo, Damaris Giovanna Valente Carballo y Erandi Suárez Luna. Los mayas no constituyeron un estado o poder político centralizado, pero pudieron controlar un territorio de 28,000 kilómetros cuadrados con territorios de México, Guatemala, Honduras y Belice. La ubicación geográfica de los mayas marca que se localizaron en Mesoamérica, desde las costas del Océano Pacífico hasta la península de Yucatán en el Mar Caribe. La cultura de los mayas prehispánicos desarrolló un territorio muy grande, en los cuales entran los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, parte de Tabasco y de Chiapas, Guatemala y Belice y un sector de Honduras. El área que ocuparon los mayas antiguamente es de la parte más meridional de Mesoamérica, ya que fue la región que extiende desde las cuencas de los ríos Lerma y Pánuco, en México, hacia el sur hasta llegar a Honduras y El Salvador. Cabe destacar que las regiones mayas tuvieron dos medios geográficos, las tierras altas y las bajas. En la parte central de los bosques del norte de Guatemala, lo que es Chiapas, Tabasco, Honduras y la región de Petén, creció la civilización clásica maya. De allí irradió su influencia hacia otros lugares. Se puede definir tres grandes zonas donde se ubicaron los mayas. Zona norte incluye los actuales estados de Yucatán en su totalidad y la mayor parte de Campeche y Quintana Roo. Zona central va desde el río Usumacinta en el estado de Tabasco hasta la parte oriental de Honduras, incluyendo el Petén, Guatemalteco, Belice y parte de Chiapas. Zona sur comprende las tierras altas del Océano Pacífico, parte de Chiapas, Guatemala y El Salvador. Los sitios arqueológicos son aquellos lugares que han preservado evidencia de actividades que han sucedido en el pasado y están constituidos por artefactos, elementos estructurales, suelos de ocupación y otra serie de anomalías. En cuanto a los sitios arqueológicos de la cultura maya, podemos encontrar Palenque, ubicado en Chiapas. En esta zona podemos observar corredores, pasadizos subterráneos, patios, escalinatas y se pueden observar templos, esculturas y las instalaciones del famoso juego de la pelota. También tenemos a Tulum, que está ubicado en Quintana Roo. En este lugar se pueden apreciar las ruinas del antiguo puerto maya. Por otro lado tenemos a Chichén Itzá, ubicado en Yucatán. Esta es una enorme pirámide escalonada, también es llamada como la pirámide Kukulcán. Este lugar es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Antes se podía subir hasta la cima de la pirámide, pero ahora ya no es permitido. Coba, ubicado en Cancún, Quintana Roo. Esta también es una pirámide, pero esta se llama Nohochmul, y a diferencia de la pirámide Kukulcán, sí puedes acceder a ella. Este lugar se ubica entre Chichén Itzá y Tulum. Uxmal, ubicado en Yucatán. Es uno de los yacimientos mayas más importantes de México. En esta zona puedes encontrar estructuras de todo tipo, como pirámides, palacios, canchas del juego de la pelota, entre otros. Calakmul. En esta zona puedes encontrar ruinas de las ciudades más importantes de los mayas del periodo clásico. Puedes encontrar numerosos edificios, tanto religiosos como civiles. Este lugar se encuentra en Campeche. Yaxchilán, ubicado en Chiapas. Ahora sí que el atractivo de esta zona son las numerosas esculturas y la gran extensión de la selva. Cabe destacar que este lugar no es uno de los más visitados. Por último, pero no menos importante, tenemos a Becán, ubicado en Campeche. La peculiaridad de esta zona es que está rodeada por un foso que podría haber servido para usos bélicos o para separar a la clase alta de la pobre. Los registros más antiguos de esta cultura corresponden al 2000 a.C., cuando los primeros habitantes comenzaron a convertirse en sedentarios y crearon las primeras poblaciones, que tenían sus estructuras sociales correspondientes. Esta civilización vivió su final en 1697, en el siglo XVII, cuando la conquista española finalmente se completó en la región. El momento histórico de mayor relevancia para la cultura maya fue entre 250 y 900 después de Cristo. Fue en esta época cuando tuvo un auge muy importante. Con la caída de una de sus principales ciudades, Teotihuacán, en el siglo VII, la civilización maya comenzó lentamente a trasladarse desde las ciudades a la selva, lo que con el correr del tiempo fue causando la decadencia de la civilización.
Habitualmente se suele creer que los mayas desaparecieron por completo tras la conquista española, pero lo cierto es que luego de la llegada de los españoles, muchos grupos pequeños lograron refugiarse. Uno de ellos incluso llegó a formar un pequeño reino independiente en una región hoy perteneciente a Guatemala, aunque también fue conquistado a finales del siglo XVII. Otros grupos se establecieron en la región sudeste de México y en algunas regiones de países como Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. En todos esos países hay, hasta el día de hoy, mayas supervivientes y en Guatemala constituyen el principal grupo étnico. La organización económica de los mayas se basaba principalmente en la siembra y cosecha de distintas especies vegetales en la agricultura, esto al igual que en muchas sociedades de la antigüedad. Los mayas desarrollaron la agricultura incorporando técnicas al trabajo del suelo y en la forma de realizar los cultivos, recalcando que este ámbito estaba ligado a sus conocimientos de las matemáticas y la astronomía, lo que les permitía conocer el ciclo estacional de los años. La sociedad se dividía entre una élite dominante y una masa de plebeyos, pero después aparecieron otros rangos como sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos, funcionarios, campesinado y la servidumbre. Añadiendo también que el día de nacimiento de una persona condicionaba su vida y también determinaba qué dioses le eran favorables. En el gobierno se prefería una convivencia de Estado. Sin embargo, su gobierno consistía en variaciones de una monarquía teocrática, es decir, un rey impuesto por una voluntad divina. Aportaciones a la humanidad. Los mayas hicieron diversas aportaciones muy importantes a nuestra sociedad. Su legado, especialmente en aspectos como el lenguaje y la astrología, fueron demasiado grandes y útiles. Una de las invenciones más extrañas, pero interesantes, sería el supuesto fin del mundo que se daría en el año 2012. Ellos tenían la idea de que su calendario se dividía en ciclos de 394 años llamados Bactuns, suponiendo así que el Bactún 13 terminaría en el año ya mencionado, 2012, provocando el fin de nuestra era y el inicio de una nueva. Otra aportación de esta cultura es la lengua. Según la UNESCO, actualmente la población maya tiene una variedad extensa de hasta 69 dialectos distintos de lenguaje. El arte de la cultura maya nos fue heredado a los mexicanos con intenciones de seguir existiendo y ser admirado. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en las cuales los creadores de pintura y escultura dejaban sus firmas grabadas. Solo se conservan restos de cerámica y murales donde se aprecia la belleza y el color de su obra. Siguiendo con las aportaciones tenemos la comida. Es de las aportaciones más importantes. Alimentos como la tortilla de maíz, el chile y el guacamole son parte de ello, pues se volvió parte fundamental en la vida y gastronomía de los mexicanos. En la actualidad, miles de familias consumen esos alimentos en sus distintas horas de almuerzo. Tenemos otro aspecto que sería la arquitectura. Los mayas construyeron numerosas edificaciones, con una población mucho mayor que la actual en la misma zona. Entre ellas destaca el sur del Palenque, Belice, con ciudades como Xunantunich. También documentaron su historia grabando sobre piedra con su escritura, muchas de las cuales fueron destruidas por los españoles bajo la creencia de que se trataban de herejías. Continuamos con la agricultura como otra aportación. El sistema de agricultura maya es muy interesante. Se basa en el cultivo de granos, maíz y apilar las hojas. El grano y el maíz son fuente complementaria de proteínas. El grano provee un suelo del nitrógeno que se lleva el maíz. Las hojas apiladas protegen al suelo de la lluvia y del sol. Una aportación muy importante también es la tecnología. La construcción de los edificios mayas va más allá de colocar piedra sobre piedra. Ellos conocían conceptos como el estrés y la fatiga de los materiales. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron los rastros de las grandes civilizaciones mayas en estado de abandono. Lo poco que se conoce de ellos es gracias a las excavaciones y a las interpretaciones de su escritura y dibujos. A pesar de poseer un calendario muy complejo y un sistema numérico, ellos no descubrieron la rueda ni tenían un alfabeto. Sin embargo, poseían el primer lenguaje que se podía hablar y escribir, conocido como el amerince. La política fue un gran aporte también. La sociedad maya consistía en un estado pequeño cuyo jefe heredaba el poder. Los reinos eran una ciudad grande con sus alrededores. Existían reinos mayores que regían territorios más extensos, con nombres que no necesariamente se correspondían con una localidad específica. Este sistema dominó hasta los años 900 después de Cristo, cuando colapsó la sociedad maya. Como se dijo anteriormente, la astronomía fue de lo más reconocido e interesante que nos brindaron. Gracias a sus observaciones astronómicas, los mayas contaban con un calendario de 365 días y fracción.
conocían el año venusiano de 260 días y un mítico inicio del tiempo ubicado 3114 años antes de Cristo. En base a esto podían predecir eclipses solares. Por último, y como dato extra, el cero es concepto perteneciente a los desarrollos modernos de la matemática, realizado alrededor del año 357 a.C. Si bien se sabe que los olmecas lo usaron primero, los mayas lo descubrieron de manera independiente. El comercio fue una actividad muy importante para los mayas y ellos se vieron favorecidos por el gran ecosistema en el que se encontraban, permitiendo realizar una extensa red comercial. En cuanto a los productos que ellos comerciaban era el cacao, pieles de animales, plumas de aves, el tabaco, la miel, el hule, la vainilla, entre otros productos. Para poder trasladar todas las mercancías que ellos comercializaban, utilizaban bestias de carga y en las áreas prósperas utilizaban el comercio marítimo. Los mayas del norte de Yucatán exportaban productos a la costa del Golfo, a las tierras bajas mayas del sur, a Belice y Honduras. En cuanto a los productos que comercializaban era la sal y las mantas de algodón, pero también miel y cera, copal, achiote, productos agrícolas y esclavos. En cambio, del sur importaban obsidiana, piedra verde, cacao, pedernal café de Belice, artefactos de cobre y oro, cerámica de pasta fina, manos y metates de basalto y una variedad de materiales más exóticos como la turquesa. La religión de los mayas influenciaba enormemente la vida en general de su civilización, en los ritos, en las ceremonias públicas, en el arte y en toda su cultura en general. Poseían una religión politeísta donde la mayoría de sus dioses estaban relacionados de una forma u otra con la naturaleza de su entorno. Cabe recalcar que sus creencias religiosas se preocupaban en entender el porqué de las cosas, por lo que es imposible señalar todos sus avances arquitectónicos, astronómicos, agrónomos, tecnológicos y demás como un tema separado de su religión, pues prácticamente toda su vida giraba en torno a ella, razón por la que debemos muchos de sus aportes a sus creencias. Y como dato curioso, los sacerdotes eran en la sociedad los que poseían la verdad absoluta. A continuación haremos menciones de los dioses más importantes. Primero está Itzamna, que es el símbolo que representa la sabiduría, así como la enseñanza de conocimientos. Se le relaciona con una persona real que logró grandes proezas, como la fundación de Chichén Itzá, representado comúnmente como un anciano desdentado y con una gran nariz. También aquí encontramos a Chaat, dios de la lluvia. Se creía que en una mano cargaba un hacha con la cual hacía llover al golpear las nubes. Se le representa con una enorme nariz, ojos saltones y un cuerpo lleno de escamas como de reptil. Kinich Aau, dios del sol, representado a menudo por un jaguar, águila o venado. Ixchel era conocida como la diosa de la fertilidad, esposa del dios Itzamna, con quien tuvo 13 hijos. Era además la señora de la luna, y Kukulcán, dios del agua y del viento. Se considera la posibilidad de que, debido a su importancia, sea otra representación de Quetzalcóatl, deidad adoptada por los mayas gracias a los toltecas. El equipo 3 agradece su atención y tiempo prestado en esta exposición.